yo intento llevar más o menos el hilo y nada, lo dicho, empezamos. Buenos días, Jaume, bienvenido. Buenos días, Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, de mañanita temprano, Sí. pero Claro, bueno, claro, que tú estás antes que yo, claro. sí. Pero bueno, así tengo más energía, que yo soy de las de mucha energía por la mañana y luego ya voy cayendo. Yo ya he desayunado, he hecho la cama, he ventilado la casa, me he hecho ya casi la comida, o sea, todo ya. Bueno, yo también empiezo temprano el día. Muy bien. Bueno, la primera pregunta que siempre hago a todos los invitados, sobre todo para los de mi comunidad que no te conozcan, preséntate de la forma que quieras. ¿Quién es Jaume? Bueno, pues yo soy Jauma, mucha gente, Jaume. Sí, bueno, se escribe Jaume, pero en catalán se pronuncia Jauma, pero bueno, mucha gente me dice Jaume y no pasa nada. Mi familia catalana ahora mismo tiene que estar diciendo Alba, Alba, Alba. No pasa nada. De hecho, en muchas regiones de Cataluña se pronuncia con la E, o sea, no pasa nada. Pero yo como soy de Barcelona, hablamos muy abierto, sí, pero no. Ay, que me estoy desviando. Bueno, pues yo soy Jauma. La gente me conoce como el ninja del contenido por LinkedIn. Tengo mi newsletter y podcast que se llama Contenido Ninja. Y bueno, yo trabajo por cuenta ajena, trabajo en Apple, soy formador y llevo ya muchos años. Pero bueno, todo lo que hago en redes sociales no tiene nada que ver. O sea, al final todo lo que hago es de mis propios proyectos y en Contenido Ninja lo que hago es hablar sobre todo de marca personal y creación de contenido, en parte muy enfocada a gente que como yo trabaja por cuenta ajena. Entonces, ese es mi foco ahora mismo con mis proyectos. Tengo otros proyectos, de un podcast de Dragon Ball, cosas de Japón, pero no, cosas que no tienen tanto que ver con la marca personal, son más hobbies que otra cosa, pero bueno, pues ahí, tío friki que hace un poco de todo. Sí, porque de eso ahora hablaremos después, porque cuando te pones a investigar un poco hay muchos proyectos que es cierto que como más se te conoce es como niña, marca personal y creación de contenido, pero a mí me llama la atención porque has dicho que trabajas como formador en Apple, ¿no? Mm. ¿Cómo surge esta idea de crear tu propia marca personal y hablar sobre marca personal cuando tu trabajo en principio no está relacionado con eso? Bueno, porque claro, yo llevo muchos años creando contenido en Internet con diferentes proyectos, ¿no? Y es curioso porque la gente me conoce más por contenido ninja cuando es el último de los proyectos que tengo. O sea, es el más nuevo, que llevo ya 2 años o así, ¿no? O 3. Pero, pero bueno, digamos que el tema de la marca personal y el tema de, bueno, pues mostrarte en internet y que la gente te conozca, así mucho rápidamente, pues es algo que siempre me había llamado la atención y había leído sobre el tema y demás, ¿no? Y, y bueno, claro, yo por mi trabajo y por proyectos que he tenido, pues que me he grabado mucho en vídeo, he publicado muchos podcasts, llevo publicando podcasts desde el 2010 o así, pues al final como que tengo esa facilidad para hablar, esa facilidad para comunicar, para expresarme y, mm, y bueno, todo esto viene por un punto en el que yo empiezo a publicar un podcast que es el que venía antes de Contenido Ninja, tenía otro nombre, pero luego lo cambié. Y a la gente pues le empezó a gustar y hablaba un poco de estos temas, ¿no? De creación de contenido, de cómo mostrarte tú en internet. Iba explicando un poquito mi proceso, ¿no? Mi proceso de cómo hago yo los podcasts, cómo pues, las newsletters, todo un poquito mi proceso como creador, ¿no? Y empecé a darme cuenta de que mucha gente pues le interesaba eso. Y a mí también me interesaba. Entonces dije, vale, pues voy a seguir un poquito por este camino. Y pensé, vale, pero lo quiero hacer de una manera un poco diferente, que no sea la típica persona que hablo de marca personal, ¿no? Y ya está, porque de estos hay pues un montón. Y dije, vale, quiero hacer algo, pero lo quiero hacer de forma que a mí me resulte divertida, entretenida, que tenga sentido, bueno, y que pueda destacar también, ¿no? Y bueno, a mí me gusta toda la cultura oriental, japonesa, las artes marciales, entonces dije, vale, pues, bueno, pues con un proceso de brainstorming, ¿no? Pues llegué a lo de contenido ninja y ahí fue. Y claro, mucha gente al principio, pues sobre todo de la empresa y amigos, ¿no? Pues cuando tú empiezas a publicar, es que es curioso porque cuando tú empiezas a publicar en internet, contenido de lo que sea, nadie te dice nada, ¿no? Ah, pues muy bien, ¿no? En Instagram, en TikTok, lo que sea, nadie te dice nada. Pero cuando empecé a publicar en LinkedIn, la gente ya lo ve de otra manera. Y el tema es que, claro, LinkedIn se trata como una red profesional
y la gente no, en general, no lo utiliza para crear contenido, digamos, que no sea de su empresa. La mayoría de gente, si te fijas, Sí, si son autónomos o tienen su propio trabajo, pues entonces, pues sí, hablan de lo suyo, lógicamente. Pero la gente que no, la gente que trabaja por cuenta ajena, en general, o no publican nada, o están ahí solo de stalkers, o publican cosas de la empresa y bueno. Y claro, yo también, después de estos 2 años con Contenido Ninja y hablando con mucha gente, me he dado cuenta de que existe ese miedo de crear contenido en LinkedIn y de mostrar proyectos que quieras hacer tú al margen de lo que se dedique la empresa para la que trabajes, ¿no? Y no me da la gana que esto pase. Entonces, bueno, pues empezó por eso, ¿no? Por un poquito por apoyar a toda esta gente que está en la misma situación que yo, que le gusta crear contenido y que tienen ese miedo, ¿no? De qué le van a decir en la empresa, porque, hostia, yo conozco casos heavies, de relacionados con empresas que no les gustan o que obligan a los empleados a, yo qué sé, a salir con la camiseta de la empresa en LinkedIn, que dices, hostia, es una red personal, o sea, no es una cosa oficial de la empresa ni cierto, nada, cierto. Hay ¿no? muchas Y políticas que son un poco restrictivas. Una que yo he visto mucho, además, bueno, he visto las dos. La típica empresa que es como que casi obliga a sus empleados a que usen su LinkedIn para como un motor más de promoción de la empresa y que incluso el Departamento de Relaciones Públicas se apunta al tanto de cuando, tú sabes, cuando se miden las métricas de cuánto se ha compartido y tal, y cuando te pones a analizar y dices, claro que se ha compartido, si más del 80% son de gente de la empresa, hablando de empresas claro, grandes, digo, eso es un poco trampa, las cosas como son, pero bueno, y luego también empresas como que les obligan a los empleados a decir, bueno, si tú quieres tener tu canal, no solo en LinkedIn, entonces cuando todavía estaba Twitter también lo veía, les obligaban a poner como en el perfil una frase que decía, bueno, este es mi perfil personal, todo lo que yo diga o comente son cosas personales y no están relacionadas con la empresa tal, ya. para cubrirse un poco las espaldas. Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, yo hace muchos años en un trabajo en el que estaba, yo tenía mi cuenta de Twitter y publicaba pues, mis cosas. Tampoco decía, o sea, yo nunca digo barbaridades, ¿sabes? Pero bueno, pero al final son mis asuntos personales. Mm. Y, y me acuerdo que estaba en una empresa como que me vi como en cierto modo obligado a abrirme otra cuenta de Twitter aparte para cuando hay que compartir o cosas de la empresa, lo que sea, porque yo tampoco me sentía cómodo compartiéndolo desde mi cuenta personal, Mm. ¿sabes? Era, o sea, trabajar en un partido político y bueno, yo de política tampoco he sido mucho. Pero bueno, tenía ese trabajo porque tenía que Lo que trabajar, toque. ¿sabes? Y me decían, no, comparte estas cosas y tal. Y yo les decía, pero es que no quiero compartir yo esto en mi perfil privado, ¿sabes? O sea, uno privado, personal, ¿no? Sí. Y me abrí otra cuenta de Twitter que solo para esas cosas, ¿sabes? Y nada, y a la que, a la que dejé de currar ahí, ahí se quedó Ahí olvidada. se quedó, claro. Sí, sí, Y sí, tal cual. tú has comentado antes que es totalmente cierto que hay muchísimas personas ya que hablan de marca personal, incluso es un concepto que está como ya muy trillado y muchas veces se pierde un poco la perspectiva de qué es realmente la marca personal. ¿Tú cómo la defines? Que si alguien te pregunta, ¿qué es la marca personal? Bueno, habría muchas definiciones, ¿no? Y voy a decir cosas que seguramente mucha gente haya escuchado, ¿no? Pero para mí es la manera en la que la gente te percibe, ¿no? Porque una cosa es decir, tú como profesional, tú puedes ser muy bueno, pero luego en el fondo puedes ser gilipollas. Y la gente y tus compañeros lo saben, ¿sabes? ¿No? Entonces, al final es eso, es la típica frase de lo que la gente opina de ti cuando No no estás estás. delante, ¿no? Sí. Cuando no estás, pues es eso, 100%. Entonces, para mí sería eso. Sí que es verdad que, claro, pues en este ámbito en el que me muevo de marca personal aplicada a gente que tiene trabajo por cuenta ajena, pues bueno, pues hay ciertas cosas que puedes hacer o no. Esto ya depende mucho de la persona y de la empresa para la que trabajes, ¿no? O sea, no es lo mismo trabajar en una empresa familiar, que a lo mejor pues da un poco igual, ¿no? Que, que trabajar pues, en una empresa muy grande o multinacional como la que trabajo yo, en la que, bueno, pues hay ciertos comportamientos, pues bueno, pues que te pueden acarrear problemas, ya no solo o sea, personales y con la empresa, ¿no? Y son cosas muy de sentido común, ¿no? O Sí. sea, yo, por ejemplo, pues yo no hablo de cosas de, pues en este caso de Apple, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como trabajo allí, pues prefiero mantener eso al margen
y hay una política de privacidad y de cosas que pueden decir y no. Entonces, bueno, yo por suerte pues trabajo en una empresa que tiene en cuenta estas cosas y bueno, pues yo recibo formaciones en cuanto a las cosas que aconsejan o no decir en redes sociales. Pues dentro de ese marco, pues yo me muevo y digo, vale, pues hay cosas que no voy a decir, ¿sabes? Claro. Porque claro, aquí también tenemos Sí, sí. dos casos de, vale, estás trabajando en la empresa X, ¿no? Y ahora tú quieres construir tu marca personal y empezar a crear contenido en redes, que ahora hablaremos también de tipos de redes y tal. Mm, Tú puedes crear tu marca personal alrededor de tu profesión y a lo mejor está relacionada con también lo que tú haces en esa empresa o no. claro, O puedes crear tu claro, marca personal sobre otro tema, un hobby a lo mejor que tienes y de repente eres experto en eso y no tiene nada que ver con lo que tú haces en la empresa. claro. Entonces ahí hay como dos situaciones diferentes. Claro, en mi caso yo soy de los segundos, ¿vale? Pero precisamente porque si fuera de los primeros, pues tendría un problema con la empresa. Sí, Yo conozco gente que, que trabajan en otra empresa también, no la mía, y aparte tienen su proyecto personal relacionado con la misma cosa que hace esa empresa. Y lo tienen que hacer no con su nombre, con un seudónimo o algo así. Porque claro, si la empresa se enterase de que también se está dedicando en sus ratos libres a llevar un proyecto adelante y a ganarse la vida por su cuenta con las cosas que hace la empresa, eso entraría en un tema de competencia desleal, sí. ¿sabes? Entonces, claro, por un lado pienso, vale, marca personal sí, pero también hay que tener cabeza. Ojo, pues también depende del apego que tú le tengas a la empresa, ¿no? Es decir, si tu intención es pirarte, que no es mi caso, pues dices, venga, pues a por todas y voy para allá y lo que surja. Pero claro, siempre hay un punto en el que a lo mejor entre que empiezas a promocionar tus cosillas y consigues ya ganar dinero o incluso vivir de eso, pues claro, hay un punto en el que a lo mejor tienes que estar un poco en las sombras para Y que que... también supongo que es cuál sea tu objetivo, porque Claro, puede claro. ser crear tu marca personal para como un proyecto paralelo que incluso te genere unos ingresos o crear tu marca personal para crear tu autoridad como profesional en cierto sector que tú no vendes nada, no haces nada, no vendes ningún servicio, ningún producto más allá de tu trabajo, pero tú te quieres posicionar como un experto en X, en el tema que sea. Porque eso también te sirve si generas esa autoridad. Como tú dices, si el día de mañana te quieres cambiar de empresa, no es lo mismo ir que ya te empiecen a conocer y sepas, ay, mira, me suena fulanito, habla de este tema o es experto en este tema, a que no te conoce nadie y tienes que echar un currículo y competir con todos los anónimos. Sí, sí, tal cual, tal cual. O sea, la mayoría de gente que conozco que tiene LinkedIn y que más o menos va publicando cosas, o sea, ya ni siquiera te digo como un ejercicio estratégico de voy a crear mi marca personal, sino que de vez en cuando comparte alguna cosa en base a sus intereses y en base a lo que hace, ¿no? Pues en general esta gente luego para cambiar de trabajo o incluso encontrar trabajo si no tiene, lo tiene mucho más fácil que en otra persona, ¿vale? Para encontrar trabajo, digamos, trabajo decente, ¿no? Quiero decir que al final trabajo de mierda y en todos lados, Sí. ¿no? Pero, pero bueno, yo tengo esa mentalidad, ¿no? Y esa manera de pensar de decir que si tú te muestras públicamente, pues la gente te va a conocer por las cosas que tú publicas y bueno, digamos que, bueno, esto hace un tiempo en Contenido Ninja, dentro de la membresía, hice una charla con una chica que, bueno, es una chica que se dedica a recursos humanos para empresas, o sea, ella es freelance, ¿no? Y yo le pregunté si era importante, es decir, si la gente de recursos humanos, si los recruiters, si se fijan en las redes sociales y en los perfiles de LinkedIn o de la red social que sea, de los candidatos cuando están optando un puesto, si chusmean ahí, ¿no? Para ver, bueno, pues para ver qué hacen, para ver cómo se expresan. Y me dijo que sí, que sí. Me dijo, es que hay una probabilidad muy alta de que si estamos dudando entre dos personas y una vemos que en redes sociales es más o menos activa y publica cosas interesantes y vemos que domina el tema y tal y cual, dice, las probabilidades de que cojamos a esta antes que a la otra, dice, son mucho mayores. Mm. Coño, y me lo está diciendo una que se dedica a esto, ¿eh? O sea, Y no es que lo tiene, esté diciendo. y tiene todo el sentido, porque es una Sí, sí. otra forma más de conocerte y de disminuir las opciones de riesgo a la hora de contratar, porque al final siempre es un riesgo para la empresa que contrata, decir, habré acertado, esta persona encajará en la empresa, no encajará.
Claro, por eso es diferente, como digamos, enfocar tu marca personal hacia aquellas cosas que a ti te identifican como trabajador o como persona que tiene ciertas habilidades, ¿no? Ciertas aptitudes, que no que si, yo qué sé, es decir, voy a poner un ejemplo que me invento ahora mismo, ¿no? Sí. Pero si tú eres panadero, ¿vale? Pero luego tienes en redes sociales, hablas de, yo qué sé, de, de cubos de Rubik, pues claro, pues eso no te va a dar mucha autoridad, ¿no? Entonces todo depende de cómo tú lo enfoques y de lo que tú quieras. Claro. O sea, vamos a poner un ejemplo para alguien, en este caso, porque como hemos visto hay diferentes situaciones. Entonces, alguien que esté trabajando en una empresa, digamos que no sea de las muy restrictivas, sino que la persona tiene cierta de libertad para publicar en redes y quiere posicionarse como experto. No, en principio no quiere vender nada ni nada, simplemente que ¿Vale? posicionarse como experto de lo mismo que trabaja en la empresa, que en principio no sería competencia porque no va a vender nada ni nada, simplemente es demostrar, por ejemplo, en LinkedIn que sabe sobre el tema, comenta sobre el tema, crea debates sobre el tema. Y una persona que quiera empezar ahora mismo, ¿cuál serían, según tú, los primeros pasos que debería de dar en esa situación? ¿En LinkedIn o...? No, no, en general, que dice: "Ay, quiero empezar a construir mi marca personal", y esta es la situación que tiene esta persona. ¿Qué debería hacer lo primero? Y tiene trabajo, ¿no? O Sí, sea, sí, tiene trabajo. sí. Es que claro, es que cambia mucho la cosa, porque la percepción de LinkedIn versus otras redes es muy distinta. Claro, Por eso te digo. Pero bueno, yo lo que diría es que, bueno, primero, valores si lo que vas a querer explicar puede haber algún conflicto con la empresa, mm, ¿vale? Si la respuesta es sí, pues o no lo hagas o valora si vale la pena hacerlo, ¿vale? En el caso de que no, pues entonces no hay ningún problema en publicarlo, ¿no? Entonces nada, pues empieza, pues crea un post, a ver qué opina la gente y ves publicando. Y sobre todo, paciencia, porque al principio no, no vas a tener éxito con tus publicaciones. Bueno, a lo mejor pegas un petardazo porque yo qué sé, ¿no? Pero, claro, mucha gente dice, es que publico cosas similares a no sé quién y mis posts no los ve nadie, o comentan muy pocas personas. Digo, bueno, pero claro, pues que si tu referente tiene 20.000 seguidores y lleva 3 años publicando cada día o casi, claro, pues lógicamente ya tiene una base de gente que le sigue, gente que les fiel a su claro. contenido. Claro, si tú acabas de empezar ahora, ten en cuenta que, pues que bueno, que le estás hablando a nada, a la nada. Claro, Pero, además pero, ese, ahí con- hay 2 cosas. Una, pero ese contenido tiene que estar ahí. claro, si te vas a comparar, evidentemente está bien tener grandes referentes, decir: "Yo quiero llegar hasta aquí", pero a la hora de comparar, sobre todo en métricas, tienes que buscar gente que esté en una situación similar a la tuya o un poquito más alta que tú, pero no una diferencia abismal, porque no tiene ningún sentido. Y después, si estamos queriendo crear nuestra marca personal y nos queremos diferenciar, una cosa es inspirarnos en el contenido de otro y otra cosa es querer hacer, que también se ve mucho, tú lo sabes, prácticamente un copia y pega de contenido de otro. Ahí es un gran error porque Mm. no te estás diferenciando, estás copiando lo mismo que hacen otros, no estás Sí, siendo sí, sí. diferente a los demás. Tal cual. Pues esta semana he visto ya 2 veces, esta semana, estamos a martes, ojos. O sea, entre el domingo y hoy he visto ya como 2 posts de gente que les han copiado posts de otro, que dices, tío, ¿en serio cuesta tanto? O sea, no es tan, a ver, no es tan difícil crear contenido explicando lo que piensas, ¿no? Otra cosa es que lo hagas mejor, peor, da igual, pero, pero se nota un montón cuando la gente hace cosas copiadas de otras, primero que te pillan seguro, porque siempre hay alguien que sigue a la otra Sí, persona, se da cuenta, o sea, tal. Me he despistado. Pero bueno, que sí, que al final mm, es como que, hostia, empieza a crear lo tuyo y haz lo que tengas que hacer y, y está bien tener referentes para ver lo que hacen, para ver cómo lo hacen. Incluso yo qué sé, si ves un post en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Una newsletter que te gusta, te ha llamado mucho la atención, puedes pensar, vale, ¿cómo lo puedo llevar yo esto a lo mío? ¿No? Y, bueno, coger la misma estructura de texto, por ejemplo, y hacerlo a tu manera. claro, Estarás copiando la estructura, pero no el contenido, exacto, exacto. ¿sabes? O sea, a mí me da mucha rabia cuando veo, cuando veo post copiados de otra gente. Pues yo Normal. lo he visto a veces, yo estoy por LinkedIn o por redes sociales, o últimamente estoy mucho en Threads,
o Twitter, que es lo que es casi lo mismo, y, y ves posts de gente exactamente igual, que es copiar, pegar, copiar, pegar. En LinkedIn no se ve tanto, en Threads, por ejemplo, o en X+, pero es una barbaridad. Y antes Y incluso de empezar, una persona que está empezando incluso, antes de ponerse a publicar contenido, ¿qué tipo de preguntas debería hacerse? Por ejemplo, estamos poniendo LinkedIn porque estamos en el ámbito profesional, pero mm, redes sociales hay muchas, hay otros canales de comunicación que no solo son redes sociales, como pueden ser newsletters o si tienes página web. ¿Cómo toman esa decisión de dónde publicar? Porque yo una cosa que siempre, por ejemplo, le digo a la gente con la que trabajo es, ser realista. Y primero ves si tú vas a crear tú todo el contenido, porque luego también está la parte de engagement, que no solamente es crear y publicar, luego tienes que interactuar si tú quieres crear claro, comunidad y destacar en esa red social. Entonces, si vas a estar tú solo y encima tienes un trabajo por cuenta ajena, sé realista. ¿Cuánto tiempo claro. dispones? Porque tampoco todo el mundo tiene la misma habilidad, si te va a llevar más tiempo. Entonces, ¿cómo decidir en qué canales, por ejemplo, estar? ¿Cómo toman esa decisión? Bueno, primero que te tienes que sentir cómodo. A ver, es decir, yo creo que si tú, si tu marca personal va a ir enfocada en algo profesional, es decir, que a la larga sabes que vas a querer vender algún servicio, algún producto o algo, yo creo que estar en LinkedIn es clave porque al final es una red profesional, ¿no? Pero por otro lado, pues cada uno, cada una tiene que valorar el tiempo que tiene, ¿no? O sea, Mm. estamos hablando de que tienes tu trabajo, a lo mejor curras 8 horas fuera de tu casa. Súmale una para comer, otra más para desplazarte, en el mejor de los casos. Son Sí. 10 horas fuera de casa. Luego vete a tu casa y ponte a hacer cosas, si te queda tiempo. Y hazte la comida, y vete al gimnasio. No Si en mi tienes caso, familia. que tienes hijos, tienes perros que hay que sacar a pasear, ¿sabes? O sea, son un montón de cosas, ¿no? Entonces, es valorar el tiempo que tienes disponible, organizarte, que es algo que yo últimamente no estoy haciendo mucho, pero bueno, organizarte y decir, venga, va, pues tal día a la semana me pongo y creo el contenido del resto de semana y lo dejas programado, ¿no? Pero el cómo empezar también, que me has hecho esa pregunta, también depende, ¿no? Si yo quiero hacer algo más serio, ¿no? Y ponerme a mí, es decir, crear mi propia marca personal, es decir, que no es un hobby que al final puede derivar en que la gente te conozca por eso, ¿no? Pero si yo quiero hablar de botellas, yo puedo empezar a hablar de botellas y no hay problema. Pero si quiero hablar de mí, ¿no? Yo creo que no hay que ir a lo loco, es decir, antes de esto, toda la gente con la que he hecho mentorías y tal, le digo, no te pongas a publicar lo primero que se te pase por la cabeza, escríbelo, déjalo reposar unos días, te lo vuelves a leer y no empieces a publicar hasta que tengas por lo menos 1 o 2 semanas de contenido. Yo te iba a Que no decir te un di mes, yo soy más provisora. bueno, pero yo te digo 1 o 2 semanas suponiendo que publicas, yo qué sé, 3 veces a la semana, Mm. ¿vale? Y ser realista con el tiempo del que dispones, teniendo en cuenta el resto de cosas que también quieres hacer. Yo hasta hace poco publicaba cada día en LinkedIn, cada día, y ahora ya llevo un mes o así que no estoy publicando cada día, porque tengo que priorizar otras cosas de mi vida y bueno, pues prefiero no estresarme, Ya, ¿vale? Pero también porque llevo tanto tiempo en LinkedIn, pues que la gente ya me conoce, entonces me lo puedo permitir. Claro, si empiezas ahora en LinkedIn con 0 contactos, 0 seguidores o lo que sea, y pretendes publicar 1 vez a la semana, ostras, pues te va a costar mucho más crear una despegar. autoridad. Claro, Sí, claro. sí. Y Bueno, además va a ser muy frustrante porque te vas a tirar 3 horas para escribir un artículo, una newsletter o lo que sea, y no lo va a ver ni el tato, que nadie te sigue todavía. Entonces, al principio yo creo que es mejor ir publicando como pequeñas cositas y hacerlo muy frecuentemente y con el tiempo pues ir probando. Venga, pues ahora 3 a la semana, ahora 4, ahora tal. Y cuando tú te veas con ganas, pues venga, pues un podcast, una newsletter, no sé. Es ir probando también, ¿eh? Que a veces hay gente que no se siente cómodo grabándose un podcast. Bueno, pues no hagas podcast, ¿no? Que parece que a día de hoy, cuando le preguntas o ves cursos de marca personal de creación de contenido, pues tienes que hacer esto, esto, esto. Bueno, pues que a lo mejor no es lo que me apetece. Y hacer las cosas a disgusto es lo peor que puedes hacer. y ¿Sabes? Por eso, precisamente además, si estamos hablando de marca personal, una de las decisiones clave es con lo que tú te sientas cómodo. Otra cosa ya es objetivos de negocio, si realmente quieres montar tu negocio que al final puedas vivir de ello. Entonces hay que
tomar otras decisiones. Pero si hablamos de empezar a construir tu marca personal y encima no para vender nada, sino para posicionarte, Mm. se nota, la gente recibe con lo que estás cómodo y con lo que no. Entonces, si eres una persona súper tímida, que es que se pone a sudar, si tiene que grabarse un vídeo, pues a lo mejor TikTok no es tu canal. Bueno, ojo, porque a lo mejor, claro, hay mucha gente que es tímida, que le da vergüenza, pero ¿por qué? Porque nunca se ha puesto a hacerlo, ¿vale? Entonces, claro, al principio, si tú te grabas en vídeo, por el ejemplo que pones, al principio va a ser bastante nefasto. Al principio, pues vas a ver que te equivocas, te vas a ver el vídeo y vas a decir, ¡buah, qué mal hablo! Pero cuando lleves un mes, dirás, ostras, comparas el vídeo hace un mes con el de ahora y ya solo por la práctica ya lo haces mejor. Y cuando lleves un año, pues ya has perdido la vergüenza, ya has perdido. O sea que, claro, es decir, si tú quieres hacer vídeos, aunque te dé miedo, pues yo te diría, lánzate y hazlo. Porque al final vas a aprender. Una persona que, bueno, ¿qué me vas a decir tú? Que escribes un montón y has sacado un libro y tal, ¿no? Que decir que la primera vez que te pusiste a escribir, no escribías igual que ahora, Totalmente. Siempre se mejora, siempre hay techo para mejora. Incluso ¿sabes? ahora que yo me puedo sentir cómoda, seguramente los libros que salgan dentro de 1 o 2 años serán mejores que los primeros siempre. Claro. Y aparte que a día de hoy, por suerte, tenemos muchísimas herramientas para que las cosas que hacemos se vean mejor. Bueno, bueno, a ver, claro, con el vídeo quizá hay herramientas que te ayudan a editar de una forma más fácil, Sí. ¿sabes? O sea, yo me doy cuenta que el problema de la gente para los vídeos ya no es tanto el grabarse, que quizá también, sino también luego el editarlo, porque es que es una faena. Para mí es lo peor, O sinceramente. A sea, mí no me cuesta tanto grabar como después la parte de edición y gracias a Dios, como tú dices, cada vez hay más herramientas que te ponen las cosas un poco más fáciles. Si tampoco eres muy exigente y quieres algo muy, muy pro, pues hay herramientas más sencillas, pero requiere mucho tiempo, sobre todo al principio, si no conoces bien los programas, es que te lleva muchísimo más tiempo en sí que a lo mejor crear el guión o grabar y toda esa parte se hace más rápido que después la edición. claro, y luego hay una parte, pues lo que dices también, que le has comentado antes, ¿no? De si estás dispuesto a hacerlo tú todo. Bueno, si te lo puedes permitir, también puedes delegar ciertas cosas, ¿no? Pues la edición de vídeo la puedes delegar o, ¿no? O sea, hay cositas Mm, que se pueden, pues esto, delegar a otra gente. Lo que pasa es que, bueno, claro, ahí pues, has de saber si estás dispuesta a invertir o no claro, y si puedes, claro, que no todo el mundo puede, ¿vale? O quiere. O sea, yo hay cositas que podría delegar, pero es que me gusta hacerlo a mí. Entonces prefiero ir más lento y hacerlo yo. Porque las veces que he delegado ciertas tareas, mm, he dicho, es que prefiero, me siento más cómodo yo con el resultado, ¿sabes? Entonces yo normalmente, en mi caso, lo hago yo todo. Grabo, me edito, me todo, ¿sabes? Pero mira, por ejemplo, con el podcast tengo un podcast en catalán de Dragon Ball, que no tiene nada que ver con mi proyecto de marca personal, pero que como que intento hacer un episodio al mes, uno al mes, que dices, pues no es tanto. Ostras, pues con el trabajo que me lleva a hacerlo, es bastante teniendo en cuenta el resto de cosas claro. que tengo. Y ya tengo un chico que se ofreció él y tal, que él me hace los guiones. O sea, es un chico que también tenía un canal de YouTube y hablaba de cosas de Dragon Ball y eso, pero digamos que su manera, los temas que trataba eran muy interesantes, pero digamos que la voz que él tenía y cómo se expresaba, pues no era muy bueno, por así decirlo, ¿no? Y entonces hablé con él y le dije, tío, ¿por qué no me preparas tus guiones y yo hago los podcasts y los vídeos y entre los dos pues lo hacemos? Y, venga, va, igual. Y sí, sí, ya ha surgido. O sea, que a veces también pueden salir estas cosas. Pero claro, ya hablamos de proyectos que no son tan de marca personal, ¿no? O sea, si yo quiero divulgar de Dragon Ball, pues bueno, pues me puedo hacer el guión otro, luego yo lo reviso y Claro, aporto mi granito de arena. Pero claro, si estoy hablando de mí, ya, es ¿no? O sea, a diferente. mí, hay mucha gente que existen los ghostwriters, que escriben los posts para ti, ¿no? Y sobre todo, pues CEOs que a lo mejor no tienen tiempo y contratan a gente para que les escriban los posts y las newsletters y tal. Y por un lado pienso, hostia, qué buena idea, ¿no? O sea, el que se dedica a eso mola, ¿no? Porque tienes que pensar como la otra persona, ¿no? O Mm, sea, ese nivel me mola mucho. Pero por otro lado pienso, oh, es que no estoy leyendo lo que ha escrito esa persona exactamente. Sí que entiendo que luego lo habrá supervisado y habrá mm, dado el ok.
pero me falta algo, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, yo prefiero el contenido como más humano. Hace poco publiqué un par de podcasts sobre esto, de que llevamos como 2 o 3 añitos ya con temas de IA, no sé qué, tal y cual, ¿no? Y muchos textos con ChatGPT, imágenes creadas artificialmente y tal, que estamos llegando a un punto ya en el que lo que va a destacar va a ser lo humano, lo que hagamos nosotros. Ah, sí, sí lo leí y totalmente de acuerdo. Ahora ya como siempre hay que ir como lo que va a contracorriente es lo que destaca. Cuando todo el mundo está haciendo lo mismo, llega alguien que dice, vale, pues hago lo contrario y eso. Y ahora mismo parece que la tendencia, cuando todo ya suena tan eso, pues se copian los unos a otros, tan repetitivo, las imágenes todo ya creadas, el texto, el que lo haga diferente, ya no tanto a lo mejor el texto, pero la reflexión que hagan, que sean cosas más personales, un contenido más basado en la experiencia y no tan teórico, porque ya el contenido teórico te lo da ChatGPT, las cosas como son. Entonces, Claro, pero tu experiencia es tuya, lo que tú has vivido, tus conclusiones y claro, todo, eso no te lo puedes copiar nadie, ni te lo puede dar ChatGPT ni nada. claro. Bueno, yo a veces lo que hago, pues escribo o directamente le dicto al teléfono o al ordenador todo, se lo digo todo, y luego con ChatGPT le digo, venga, estructúramelo mejor, no sé qué tal. Y luego yo, mientras grabo un podcast o lo que sea, yo lo voy leyendo, pero a mi manera, no exactamente como pone ahí, Claro, ¿no? Claro, lo que no hay que hacer es copiar, pegar, porque entonces ya se nota mucho también. sí. Bueno, la última, uy, se nos ha pasado volando el Hostia, directo. sí. La última pregunta que te quería hacer, porque a ti creo que te pasa un poco como a mí, tienes muchos proyectos. Evidentemente, unos pues son más conocidos como el de Ninja, que está además más relacionado con tu marca personal, y luego tienes otros. ¿Crees que eso te afecta de alguna manera a tu marca personal? Es decir, que la gente que llegue nueva, que no te conozca, líe un poco y no sepa muy bien qué haces o en qué me puedes ayudar, ¿o no? ¿O crees que lo tienes muy bien diferenciado y quien venga nuevo sabe por dónde tirar? Yo creo que como el proyecto es bastante concreto, o dicho de otra manera, como los proyectos que tengo son muy distintos, creo que la gente que llega a Contenido Ninja pues sabe lo que se va a encontrar. O sea, no hay problema. Tener otros proyectos hace que la gente, pues, al margen de esto, me conozca mejor y sepa que también me gustan otras cosas, pero me relacionan más, pues, con temas de marca personal, ¿no? Por ejemplo, el 90 y largo por ciento de gente que me agrega a LinkedIn, yo siempre, cuando alguien me agrega a LinkedIn, le mando un mensaje y le digo, oye, ¿cómo es que has llegado a mí y tal? Y la mayoría me dice, no, es que estoy interesado en temas de marca personal y he descubierto, o sea, siempre, Mm, ¿sabes? A lo mejor hay alguno, suelto uno de cada 200, que me dice, mira, es que a mí también me gusta mucho Japón y he visto que dentro de lo que haces también te gusta esto. Ah, pues guay también, ¿sabes? Sí que es verdad que ahora estoy en un punto en el que, por ejemplo, tenía otra newsletter de temas de fotografía que no la estaba actualizando y me la he cargado. Digo, fuera, no es una cosa que entre dentro de lo que estoy haciendo actualmente. Pero, por ejemplo, el podcast este de Dragon Ball, pues tampoco lo voy a meter, ¿sabes? Pero luego tengo otro proyecto relacionado con Japón que sí que estoy mirando la manera de unirlo, ¿no? Como un poquito aquellos proyectos sueltos que tengo un poco abandonados, sí, poco a poco irlos metiendo dentro de Contenido Ninja y tener una marca para todo. Porque al final sí que es verdad que mola mucho como tener muchos proyectos y tal, pero al final no puedes dedicarle tiempo a todo, todo, todo. Entonces ahora estoy en un proceso de ir soltando cosas con miedo, pero y luego, pues, una de las sueltas ya el miedo se te ha ido, ¿no? Pero ya, soltando cosas y las que quiero mantener, ver de qué forma las puedo integrar dentro de lo que hago. Pero bueno, no me preocupa, o sea, principalmente la gente que me sigue por Contenido Ninja, yo creo que es bastante clara la web, la newsletter, lo que hablo, lo que digo, y aunque sí que es verdad que tengo otros proyectos, no como no tienen nada que ver, pues no, no te afecta. digamos que no influyen, no afectan, sí, sí. Bueno, Llama, para que quien te quiera, que te esté conociendo ahora con este directo y dónde te pueden encontrar, en qué les puedes ayudar, cuál es bueno, ya sabemos que el link te puede encontrar aquí en Substack también, pero ¿dónde es más fácil que contestes? Bueno, pues básicamente en estos dos. Sí, sí, en LinkedIn y en Substack. Pues en LinkedIn Jaume Estrugnavas, el nombre que saldrá por aquí por Substack, y en Substack pues me pueden buscar directamente por mi nombre o por Contenido Ninja. Una web es contenido.ninja, que la tengo ahí derivada
También cuando la gente se suscribe, entran en el Substack directamente. Principalmente ahí, principalmente ahí. Luego, sí que es verdad que publico bastante en Threads, pero todo mi usuario siempre es @jaumestruc, o sea, mi nombre y mi apellido con las dos es y la CH al final, así en todos lados. Vale. Menos en TikTok, que había ya uno, que ahí es donde subo vídeos estos, que los vídeos que subo a LinkedIn del teleoperador y eso, que no hemos hablado de esto, pero bueno, son unos vídeos que hago yo de humor y tal, que en TikTok soy arroba, ¿cómo soy? BCN Jauma. O sea, muy nick de los 90, ¿vale? Pero es que ya estaba pillado el otro. Entonces, en todos lados soy Jaume Struck, y menos en TikTok, que es donde subo esto, BCN Jauma. Y nada, pues normalmente donde contesto más suele ser en LinkedIn, porque es donde lo tengo más a mano Estás también. más En activo, Substack ¿no? también. Sí, en Substack también, ¿eh? Porque tienes los mensajes privados y tal, y es bastante fácil. Pero digamos que en LinkedIn lo miro más a menudo y es muy fácil que responda. Sí, sí, Vale, sí. genial. Aquí Luis nos pregunta, bueno, no A ver. han puesto preguntas, pero bueno, ponía ¿cuántas niñas en directo? Si te refieres a cuántos, porque de esto va y viene, alrededor entre 20, creo que el máximo que hemos llegado hoy ha sido 25. Pero sabemos que esta hora es lo que tiene, que no os preocupéis, esto quedará Sí. grabado, luego se envía y lo podéis ver cuando te la gana. Yo soy la primera que los directos siempre los veo grabados porque es difícil encajar horarios y que te venga todo bien. Pues nada, lo dicho ya, muchas gracias por este ratito, que siempre se me pasan volando. Ya sabes la gente dónde puede encontrarte y sobre marca personal y creación de contenido es al sitio al que tienen que ir. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme y nada, yo también me volveré a ver Y prueba superada en porque este diferido. era tu primer directo, Sí, ¿no? sí, este es mi primer directo en Substack. Sí, 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 muy guay, muy Prueba guay, me ha superada. gustado. Ahora tendré que empezar a hacerlos yo. Bueno, chicos, chao, chao, que tengas buen día, ya más. Igualmente, hasta luego.